buenos días. Gracias. Continuar en Sintonía de su su canal en YouTube YouTube, One World. Esta mañana vamos a conversar con con nuestra amiga particular, abogada abogada de la República y y presidenta de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, María Silvia Guillén. Amiga María Silvia, muy buenos días. Buenos días, Guido. Muchas gracias por invitarme a su programa. María Silvia, queremos aprovechar también para enviarle un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que residen en cualquier ciudad del mundo, Europa, Australia, Estados Unidos, para hacerles el llamado a que busquen la manera de informarse por vías confiables, porque vía el Facebook realmente no es la mejor manera para informarse. Un saludo también a los amigos de la radio La Migueleña en el oriente de El Salvador y la radio Fe y Alegría en el occidente en esta oportunidad. María Silvia, buenos días. Buenos días, Guido. Mis saludos. María Silvia, cada vez que escuchamos al presidente de la República, pareciera ser que vamos cada vez terminando lo que es el concepto de república que tenemos. Y creo que es importante un llamado de atención al pueblo salvadoreño, porque creo de que debemos terminar de entender que el Estado salvadoreño descansa en tres órganos fundamentales, cada quien con sus propias atribuciones, y ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia puede pretender que la Asamblea y el Ejecutivo hagan lo que el judicial quiera. El legislativo tampoco puede estar interfiriendo en el ejecutivo y el judicial, pero tampoco el órgano ejecutivo, aunque así sea el presidente de la República, tiene que entender que este es un Estado democrático y constitucional de derecho que descansa en tres órganos fundamentales, María Silvia. Sí, Guido, fíjese que yo creo que la reflexión es muy importante porque ya hace unos años vivimos una época en la cual desde el órgano judicial, concretamente de la Sala de lo Constitucional, se quiso manejar todo el aparato del Estado. Usted se acordará de eso. Nos dimos cuenta cómo vía sentencias de la Sala de lo Constitucional se modificó incluso la Constitución de la República. Eso lo hablamos varias veces. Se quiso incluso manejar se quiso manejar el órgano ejecutivo, se quiso manejar la Asamblea Legislativa, y eso provocó una gran estabilidad en el funcionamiento de la República. La República tiene como uno de sus pilares fundamentales tres órganos del Estado. La vez pasada lo platicábamos, pero precisamente el que constitucionalmente se exija que sean tres órganos en los cuales está distribuida todas las competencias fundamentales para que funcione la República, tiene que ver con separar poderes. Porque en un momento de la historia, como lo manejamos la vez pasada, había una concentración de poderes en el monarca. Y era el monarca quien definía la ley, aplicaba la ley y al mismo tiempo ponía las sanciones, ¿verdad? Entonces, esa concentración de poderes traía un manejo irregular, un manejo que traía consigo un poder absoluto, que se consideró que para que la república funcionara y dejara de ser monarquía, tenía que estar distribuido en tres órganos que tienen competencias claramente definidas en la Constitución. Fíjese que cualquiera diría, pues sí, pero es que el estilo del presidente es que él quiere concentrar todos los poderes, pero es que alguien quisiera dar misa, pero es que yo creo que las competencias están claramente definidas, y cuando el presidente tomó posesión de su cargo, él juró que iba a darle cumplimiento a la Constitución. Y ese juramento no es un venir a jurar en vano, es decirle al pueblo salvadoreño: pueblo, yo voy a cumplir lo que dice la Constitución.
y una constitución de la República que es como la ley máxima del Estado, que está sobre todos los gobernantes y los gobernados. Y todos nos debemos someter a lo que dice esa constitución. No es si yo quiero o no quiero, Guido, es que al presidente no le gusta la constitución o el presidente no ha leído la constitución o a sus asesores no les importa la constitución. Yo creo que aquí es cuestión que tengamos en cuenta que cuando la constitución regula lo que es el juramento que hace el presidente, precisamente lo hace en el título 8 referido a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Y ahí le dice, mire presidente, su responsabilidad está enmarcada en lo que es la Constitución de la República. Entonces, de entrada, cuando se habla de la responsabilidad de los funcionarios públicos, el artículo 235, que es el primer artículo de ese título, le dice del juramento que tiene que ser el presidente. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque precisamente el punto de partida para la actuación del presidente está en el sometimiento que él tiene que hacer de la Constitución. Y la responsabilidad de un presidente de la República es tan enorme que no imagino cómo se pretende invadir otros órganos del Estado. Pero además, tengo la impresión que la institucionalidad en general de la República de El Salvador está tremendamente deteriorada, tremendamente erosionada por una forma de actuar del presidente de la República, del órgano ejecutivo en general, que se niegan a aceptar que hay un marco constitucional al cual deben someter todas sus actuaciones. Eso no está ocurriendo. María Silvia, creo que es importante que se entienda cómo debemos continuar fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador. Y que si bien es cierto, pueden haber poderes fácticos, económicos alrededor del presidente de la República, esto no puede ir en contra de lo que se ha construido en nuestro El Salvador y que es producto de la lucha, de sudor, de sangre. Por eso creo que no puede aplaudirse jamás ese irrespeto a la investidura. No voy a hablar de la actitud personal de un funcionario, de un diputado, de un magistrado, porque a pesar de cómo se comporta el presidente de la República, con ese lenguaje inapropiado, tengo que respetar la investidura de él, pero de igual manera hay que respetar la investidura del diputado, del alcalde, del magistrado. Pero parece ser que el presidente de la República quiere hacer campaña en la medida o a partir de la destrucción de lo que es la institucionalidad salvadoreña. Fíjese que indudablemente que muchas personas vimos anoche esa conferencia de prensa que hubo y realmente hubo una falta de respeto tan grande para la investidura de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que a mí me costó creer que era cierto lo que yo estaba escuchando. Pero lamentablemente de lo que se trata en este momento es de castar la figura de otro funcionario de tal manera de dejarme ver a mí y dejarse ver al presidente como la única persona que es capaz de salvar a El Salvador de todo lo malo que le está ocurriendo a consecuencia del actuar de los otros funcionarios públicos. Como mucha gente ha dicho, la popularidad del presidente podría ser un punto muy favorable al desarrollo de la vida política del país, de la vida económica, sí, solo sí esa popularidad puede ser utilizada de manera muy positiva por el presidente, de tal manera que su actuar busque alianza, busque hacer amarres con las otras instituciones del Estado, como lo manda la Constitución. La Constitución dice que los órganos del Estado son independientes, pero que deben de trabajar de tal manera que unos se den apoyos a los otros, pero que además cada órgano del Estado tiene las competencias que le define claramente la ley, no otras.
Pero en este momento yo creo que la popularidad de que goza el señor presidente, lejos de utilizar ese caudal político que él tiene para que en apoyo con los otros órganos del Estado puedan construir el desarrollo del país, puedan construir el desarrollo de El Salvador, se está mal utilizando de tal manera que cada día hay un decase más grande para la institucionalidad del Estado, de tal manera que hay mucho temor en todos los funcionarios públicos. Fíjese, por ejemplo, el fiscal general de la República en todo esto está absolutamente ausente, cuando realmente debería de tener una palabra frente a todo lo que está ocurriendo. Pero no. Entonces ahorita quienes con mucha valentía han asumido una actitud muy proactiva, han asumido la defensa de la Constitución, entonces ellos son el blanco en este momento de los ataques, y toda ese caudal político que tiene el presidente en la población está como hipnotizado, está como que una sustancia invisible, inodora e incolora les ha afectado y les está llevando a aplaudir todo lo que está ocurriendo sin tener en cuenta todo el grave deterioro institucional, pero también toda la infuncionalidad en que han caído las instituciones del Estado. Entonces, ¿para dónde va El Salvador? María Silvia, y creo de que siempre, como dicen, hay que por ver las bajas hacer remojo, barba hacer remojo. Vea lo que está ocurriendo hoy en Colombia, con el poderoso, entre comillas, con el intocable, entre comillas, Álvaro Uribe, por encima de las Fuerzas Armadas, por encima de los gobiernos, por encima de cualquier poder. Ahora está preso. Vea lo que está ocurriendo con aquel hombre que hizo poderoso también la dictadura de Franco en España, que lo rescató como niño, lo convirtió en rey por decreto, regresó a la monarquía y ahora huyendo también. Hay que tener mucho cuidado porque la justicia siempre llega. Pero es que el deterioro que sufre la República, la institucionalidad, el Estado, eso realmente es muy doloroso y hay que evitarlo. Fíjese que yo creo que es importante que los funcionarios públicos tengan en cuenta que el poder que tienen es un poder que tiene límites, tiene un plazo, que al cumplirse ese plazo, ese poder se termina y entonces es cuando todo mundo empieza a ver para atrás y empieza a juzgar lo que ha ocurrido. Y allí en el capítulo de la responsabilidad de los funcionarios públicos dice claramente la responsabilidad en que puede caer un funcionario, pero igualmente cuando el tiempo pasa y el poder se termina, el funcionario queda como cualquier ciudadano común sometido a las leyes de la República. Y acordémonos que la responsabilidad de estos funcionarios por lo menos dura 3 años para ciertos efectos. Para otros efectos hay responsabilidades penales que se pueden aplicar perfectamente. Entonces yo creo que esos ejemplos que usted acaba de poner en este momento, fíjese que yo tuve la oportunidad de ser relatora para el Estado de Colombia cuando Álvaro Uribe Vélez era el presidente de la República. Mire, la prepotencia con que los funcionarios del gobierno de Colombia llegaban a la Comisión Interamericana eran muy respetuosos, pero era el poder absoluto funcionando. Entonces ellos llegaban en una actitud de superpoder, de que nosotros tomamos las decisiones y hacemos lo que hacemos. Llegaron a negar incluso la figura de los falsos positivos que en ese momentito se había generado en Colombia y que ahora es una de las causas por las cuales se está revisando toda la situación del actuar de este presidente Uribe Vélez. Entonces yo le digo, ese poder que tenía ese señor era absoluto, era un poder casi divino. Y miren lo que está pasando ahorita. Igualmente lo del rey de España, igualmente lo que pasó en Chile con Pinochet. O sea, yo creo que hay que darse cuenta. Y yo creo que nosotros tenemos un ejemplo muy cercano. Lo que aquí pasó durante el conflicto armado y que
se trató de que el poder de los militares, que ha llegado a este momento y siguen teniendo poder, lamentablemente, pero allá es lo que ha ocurrido en España recientemente, dice que realmente el poder puede tener un límite. Y fíjese que yo quiero traer a cuenta esa audiencia que hubo en España, porque allá llegó el señor Santamaría, Óscar Santamaría, a declarar a favor de Inocente Montano. Y ahí el representante fiscal claramente le dijo, usted está cometiendo perjurio, usted está cometiendo, no, perdón, falso testimonio, está cometiendo, y ahorita mismo lo voy a reportar. Entonces yo le digo, es que llega un momento en el cual yo sentí hasta compasión de ese hombre en ese momento. Ahí el señor Montano diciendo es que la Tandona en El Salvador fue un movimiento social. Todo eso se revirtió, toda esa carga de mentiras que se dijo en aquel momento de la guerra y que se quiere traer al presente. En este presente no tienen ningún valor. Todo el poder de los militares durante el conflicto allá en España se vio totalmente resquebrajado. Eso pasa, Guido. Entonces yo creo que se debe tener conciencia que el poder tiene plazo y que el poder absoluto no existe y que todas las violaciones a la Constitución que se cometen a este momento se van a convertir fácilmente en conductas antijurídicas en un momento en el futuro. Y a eso se le debería poner mucha atención. Tenemos muchas deudas en El Salvador porque en la anterior sala de lo constitucional se cometieron aspectos que pasaron por encima de la Constitución, y yo pienso que tenemos esa deuda de sentar jurisprudencia en algunos temas que no debieron haber ocurrido. En la Asamblea Legislativa, por supuesto que hay que revisar el comportamiento de algunos diputados, pero el presidente de la República tiene que darse cuenta también que este es un Estado democrático y no una monarquía, y que a pesar de que él dice que quizás es la única constitución diferente a la de los Estados Unidos, del Reino Unido, de cualquier otro país, pues sí, la Constitución de la República de El Salvador es bien clara y deja que el presidente de la República tiene muchas limitantes, María Silvia. Muchas limitantes, pero también mucho poder. O sea que aquí no es cuestión de que el presidente quiera invadir otras competencias porque él no tiene una competencia, pero extrema, Guido. Las potestades que tiene el presidente de la República en El Salvador son realmente extremas. Entonces yo creo que esas potestades bien manejadas le pueden habilitar para que él haga una buena presidencia de la República. Mire, él tiene la oportunidad de tener el poder formal, pero además tiene un poder real que le da el caudal político de que él goza. ¿Por qué no hace uso de eso? Yo hay veces pienso que el presidente está perdiendo una oportunidad valiosa, en primer lugar, de hacer una buena gestión presidencial. Tiene tantas cosas a su favor, pero igualmente está perdiendo la oportunidad valiosa de llevar El Salvador por la ruta del desarrollo, pero a través de darle cumplimiento a su mandato constitucional, no haciendo cuestiones que no le corresponden, no desafiando la inteligencia del pueblo salvadoreño, porque yo anoche con esa conferencia de prensa, yo sentí con esa cadena nacional, yo sentí yo sentí dañada mi inteligencia. Entonces yo pienso que no puede ser que nuevamente venga en este momento un mandatario a darle cuentas de colores a la población. Me parece que no es correcto cuando él tiene una oportunidad enorme de hacer valer ese poder formal que tiene y a hacer uso de todo ese poder real que le ha dado la población, que se lo da todos los días con sus aplausos. Pero yo creo que valdría la pena que le aplaudieran porque él está haciendo una buena gestión presidencial, sometiéndose a lo que le manda la Constitución. Si con solo que él se pusiera a cumplir cada una de las competencias que tiene,
y a darle cumplimiento a cada una de las responsabilidades, porque fíjese que una responsabilidad principal que él tiene es el que él tiene que gobernar de tal manera que logre una gobernanza en el país. La Constitución se lo dice claramente. Él tiene que lograr la paz social, él tiene que lograr que su conducta lleve a que la población vivamos en armonía en general. Pero eso él no lo está haciendo. Entonces, si solo él se fuera a revisar las competencias y responsabilidades constitucionales y tomara la decisión de darle cumplimiento a eso, él tiene la oportunidad de hacer un gobierno fantástico a partir de darse cuenta que tiene una cantidad de poder y una cantidad de competencias y responsabilidades, las cuales creo que todavía no ha realizado. María Silvia, y creo que es lamentable porque no termina de darse cuenta que él es presidente de la República, es jefe de gabinete, es jefe de Estado, y creo que lo más importante es jefe de Estado, que es desde ahí donde tiene que garantizar la armonía, la convivencia, pero lo está haciendo todo al revés. Aquí no existe un monarca, aquí existe un presidente de la República que a la vez es el presidente del Ejecutivo, el jefe del gabinete y el jefe de Estado. Tiene que saber distinguir todo eso. Creo que cómo hacer María Silvia para que la gente vaya entendiendo también la capa media en El Salvador, los académicos, el gremio jurídico, los maestros, en fin, todos, porque como se dice, el que calla otorga. Y el que yo tenga un diputado que ahora está haciendo las cosas mal, el responsable soy yo que voté por él. Si yo tengo un alcalde que no está cumpliendo, el responsable soy yo que voté por él. Y el responsable que el presidente siga cometiendo errores y abusos es el pueblo por el temor, por callar. El que calla otorga. Y eso hay que ponerle paro, María Silvia. Fíjese, Guido, que solamente quiero traer a cuenta ese artículo 168 de la Constitución que le da atribuciones y obligaciones a la Presidencia de la República. Y el número 3 dice procurar la armonía social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Y usted me pregunta, ¿qué tiene que hacer la población? Yo creo que reflexionar a partir de esa disposición que les acabo de leer, pero también tiene que buscar un mecanismo para conocer un poco su Constitución. Yo creo que, mire, la Constitución es de fácil lectura y ahí nos vamos a dar cuenta, vámonos a leer cuáles son las responsabilidades, las competencias, las atribuciones del presidente y revisemos cómo las está cumpliendo. Yo creo que en la medida en que conozcamos la Constitución, conozcamos las competencias que tiene que cumplir, las responsabilidades del presidente, la población que tanto quiere al presidente y tanto le aplaude, tiene que también llevarle formas de reflexionar al presidente y decirle, mire, presidente, nosotros lo tenemos allí para que usted le dé cumplimiento a esta Constitución. Para eso lo nombramos, porque se le nombró con base a la Constitución, no con base a otro tipo de normas, no, con base a la Constitución, con los contenidos y los procedimientos de la Constitución. Si las personas van y leen cuáles son las competencias, las responsabilidades del presidente, luego le podían hacer llamados a la reflexión. ¿Cuántos analistas políticos hay en la televisión ahorita que a lo que llegan es aplaudir lo que está haciendo el presidente? Y yo creo que hay cosas buenas que está haciendo el presidente y hay que aplaudirlas. Pero hay otras a las cuales, si yo quiero ser leal al presidente de la República, esas personas que tanto lo quieren y tanto le aplauden, quieren lealtad con él, que le digan, presidente, estos errores está cometiendo, porque no está haciendo lo que dice la Constitución, pero no se pueden quedar callados. Yo no digo que la gente salga a criticar duramente al presidente.
deben salir a hacerlo reflexionar en cuanto al apego que él tiene que tener a la Constitución. En este momento, si cualquiera entra a leer el texto de la Constitución y lo compara con lo que está ocurriendo en la vida real, yo creo que hay un abismo entre cómo logramos ir allanando esa diferencia que hay de tal manera que el pueblo salvadoreño pueda caminar en un camino de desarrollo, pero no puede haber otro camino si los tres órganos del Estado no se ponen de acuerdo cómo sacar adelante al país. Si los tres órganos del Estado no se ponen de acuerdo con la academia, con la ciencia, con la filosofía, si no se ponen de acuerdo con la empresa privada, con las organizaciones de derechos humanos. Es que aquí deberíamos de sumar todo de tal manera que entre todos comprendamos que no solo el presidente, cada órgano del Estado tiene que estar sometido a lo que manda la Constitución. Usted y yo, como ciudadanos, Guido, tenemos que estar plenamente sometidos a lo que dice la Constitución y hagamos equipo. Hagamos equipo de tal manera que entre todos, en total apego al mandato constitucional, saquemos adelante al país. Yo creo que hay una oportunidad en este momento muy grande, pero pasa por que cada quien sepa cuáles son sus competencias y cuáles son sus límites. Solo así este país va a salir adelante, pero ahí la sociedad civil tiene un rol importante que jugar. Las organizaciones sociales, los sindicatos, las cooperativas, las iglesias, la empresa privada. Todos tenemos que trabajar porque aquí se respeta la Constitución y la única forma de respetarla es conocerla e interpretarla adecuadamente. Y yo creo que aquí tenemos una cantidad de criterios jurisprudenciales a los cuales muchos de ellos tienen plena validez, pero eso requiere estudio y fundamentalmente voluntad de comprender que El Salvador es una república y en una república cada órgano del Estado tiene sus competencias. Y yo como presidente tengo un montón de poder, pero también muchas limitaciones las que debo respetar. Hay derechos y hay deberes. Y creo que no es justo que el pueblo solo exija derechos, pero también no cumpla con sus deberes. Creo que no es correcto que dejemos pasar, porque es del pueblo de quien depende el futuro de nuestro país. María Silvia, el llamado, no se vale que nadie esté escuchando y dejando pasar, porque el día de mañana lo que le pueda ocurrir a El Salvador no solo será responsabilidad del presidente de la República, sino de todos aquellos cómodos que no dijimos nada. Exactamente, Ido. Y fíjese que yo creo que hay que meditar también que El Salvador, como el mundo entero, va a entrar a una crisis económica y social muy grave. Que si no logramos estar todos agarrados de las manos, y cuando digo todos me refiero al pueblo en general, a la institucionalidad del Estado, si no nos agarramos de las manos y echamos fuerza juntos para sacar esto adelante, el país se va a hundir. Este país y cualquier otro que no entienda que hay normas que se deben respetar y caminar de tal manera que cada quien con sus competencias asuma la responsabilidad que tiene que cumplir. Y aquí también un llamado a los funcionarios del Estado en general. La institucionalidad del Estado tiene que funcionar sin miedo, en apego total a la Constitución, un llamado al señor fiscal general de la República, que asuma la responsabilidad que tiene que cumplir. No puede ser que por cansancio, por la pandemia, porque tenemos miedo, por el retroceso autoritario que está viviendo el país, guardemos silencio. Yo creo que es momento de que cada quien eleve su voz en exigencia de que haya un total apego a los mandatos constitucionales. No olvidemos, este país ya fue a una guerra, a un conflicto armado que desgarró a nuestro pueblo, que todavía estamos
tratando de salir de las consecuencias que el conflicto armado le trajo al pueblo salvadoreño. Entonces, no se vale que en este momento estemos portándonos como observadores silenciosos de una realidad en la cual tenemos que hacer una propuesta fuerte que permita que entre todas y entre todos logremos sacar adelante nuestro país. Y eso pasa porque nos sometamos a las reglas. Y aquí las reglas están definidas en la Constitución de la República. Se trata de exigir el cumplimiento de las leyes y no el de socavarlas. También creo que es necesario también hacerle un llamado a la población, María Silvia, para pensar de que ya no es cierto lo que se había estado diciendo. Esa luna de miel ya le pasó al presidente de la República, y esa frasecita de los mismos de siempre ya se está revirtiendo, porque hoy se habla de los peores de siempre que rodean. Muchos de ellos que rodean al presidente son los peores, no son los mismos, son los peores de siempre. Ya no les queda bien eso de la anticorrupción, porque prematuramente se han dado a conocer con el manejo de todas las millonarias sumas de dinero que ha aprobado la Asamblea Legislativa. Aparece por ahí el ministro de Agricultura diciendo que le ha comprado frijoles y maíz al estado de Sinaloa en México. Yo estaba revisando la economía de Sinaloa y ellos no son productores ni de maíz ni de frijol. Entonces no sé cómo que le están comprando a Sinaloa toda esa producción al doble del precio de lo que se vende en El Salvador. Mire, Guido, lo que pasa es que ese mensajito de que los mismos de siempre y de que el dinero alcanza cuando no se roba, efectivamente esos discursos ya se chotearon, ya se gastaron, pero yo creo que es importante tener en cuenta que esa carga de populismo con que se ha venido manejando El Salvador y otros estados no es un fenómeno salvadoreño, es un fenómeno mundial que está tratando de desgastar la política, lo político, los partidos políticos, y que a raíz del deterioro que en su momento sufrieron los partidos políticos, surge una élite de seres superiores, entre comillas, que ha venido a lanzar una imagen de que aquí nada de lo que ha pasado en la historia sirve. La historia se va a escribir a partir de lo que yo voy a hacer. Entonces surge así una élite como de gente pura, entre comillas, ¿verdad? De que yo de aquí en adelante todo lo voy a hacer bien porque no lo voy a hacer como lo hicieron los otros. Y la gente se lo ha creído. Entonces yo creo que el llamado es para que la población revise qué tan cierto es el discurso que se nos está dando. Y probablemente van a encontrar cosas que son ciertas, pero hay otras que no. Entonces yo creo que a partir de darnos cuenta de que hay algo en el ambiente que nos está llevando a aplaudir cualquier cosa, la población lo lleva a aplaudir cualquier cosa. Hay que aplaudir lo que es bueno, pero hay que tener conciencia crítica para poder decir esto no es correcto. Y eso es demostrarle, como le decía, lealtad al presidente de parte de quienes le están aplaudiendo, porque en la medida en que le aplaudan cualquier cosa, lo están llevando al despeñadero, como lo están llevando sus asesores, porque sus asesores legales le están diciendo cosas que están llevando al presidente a un precipicio. Entonces yo creo que aquí es momento de tener mucha conciencia crítica, de leer con lectura comprensiva y de poder reaccionar aplaudiendo lo que deben aplaudir, pero criticando lo que se debe de criticar y haciendo propuestas como las hemos hecho históricamente, Guido. No es de este momento que criticamos, no es de este momento que hacemos propuestas. Ahorita hay buenas propuestas en salud de parte de ciertas instituciones académicas y científicas que no se están escuchando. Yo creo que es momento de escuchar, pero hay tantas cosas que es el deber ser que no se están haciendo, que está llevando a nuestro país a un deterioro peligroso, y la sociedad en general, el pueblo en general,
tenemos mucho que decir, pero demanda conciencia crítica. Por supuesto, yo creo que todos tenemos un alto grado de responsabilidad, la población en general, el gremio jurídico, los académicos, los asesores del presidente de la República. Si le están aplaudiendo por cosas que no son correctas, sencillamente le están cometiendo un fraude. Y luego se va a verificar que era así. Muchísimas gracias a usted, amigo, que nos ha sintonizado a través de su canal Juan Word en YouTube. Muchísimas gracias a nuestra amiga, la licenciada María Silvia Guillén, presidenta de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho PESPAL. María Silvia, muchísimas gracias. A usted, Guido, con mucho gusto. Saludos. Muchas gracias.